capítulo 7, versículo 26. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No meterás abominación en tu casa, porque no seas anatema como ellos. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Siéntese, por favor. Bien sabemos que estamos viviendo los tiempos finales actualmente. Y lo que Dios anhela para con su iglesia es que todos estén apercibidos, todos sean vírgenes prudentes, todos estén listos esperando la venida de nuestro novio, que es nuestro Señor Jesús. Sabemos también que nuestro amado Señor Jesús no sabe cuándo va a ser, pero sí el Padre sabe cuándo será la venida o la llegada de la iglesia a la morada eterna, a la patria celestial, a lo que es a donde nosotros pertenecemos. Y es por eso que Dios se aligera. Él está hablando en lo que son las congregaciones donde se habla la sana doctrina, donde no hay miedo de hablar lo que es la palabra de Dios tal cual. Y por la gracia de Dios, esta es una congregación y la doctrina que se es impartida para nosotros es tal cual como se habla la palabra de Dios. Jesús simplemente dijo el pecado, pecado, y no lo dijo de otra palabra. Y la santidad es tal cual, y por eso Dios dejó su palabra para que la iglesia pueda apoyarse y pueda saber cuál es la mentalidad y cuál es el deseo de Dios para con la iglesia. Sabemos también que los niños no se van a ir con Dios, sino van a ser vomitados. Y qué feo es que se coman lo vomitado. Dios no es perro para que se coman lo vomitado, sino simplemente los que están calientes, los que están apercibidos, los que están listos, todos ellos se van a ir a la morada celestial. También se sabe que no hay oportunidad después del arrebatamiento. No hay oportunidad. El que se queda lamentablemente ya dictaminó, ya selló, ya quiso quedarse. Porque Dios no es un Dios que da segundas oportunidades después del arrebatamiento. Simplemente está escrito en lo que es Mateo capítulo 25. Ahí se habla lo que son las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Por eso también Dios nos habla de que tenemos que ser llenos de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos, el sello del Espíritu de Dios, de nuestro amado Padre para con la iglesia. Acá nos habla de lo que es el anatema. Y el anatema es maldición. Dios nos está hablando de que no puede haber nada anatema en lo que es dentro de nosotros y dentro de la casa de Dios. Y también en lo que es en los hogares. Cada hombre, cada papá es el responsable de lo que es el hogar. El pastor es el responsable de lo que es la congregación a donde Dios lo puso, si es que es llamado. Y en este caso también lo que somos nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, porque es personal. Acá mamá, papá no te va a salvar, sino uno mismo. No podemos meter dentro de nosotros nada anatema. ¿Por qué? Porque dice que también nosotros nos vamos a volver anatema. Porque no seas anatema como ellos. ¿Qué es lo que no quiere Dios primeramente nosotros que metamos? Música mundana, no podemos estar cantando canciones que fueron inspiradas por el mismo diablo para con nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que metemos por nuestros ojos. Un hijo de Dios no puede estar viendo pornografía. Un hijo de Dios no puede estar viendo, si son casados, no puede estar viendo a otra mujer. Si es comprometido, no puede estar viendo a otra persona que es del mundo. Y menos un hijo de Dios puede estar viendo o buscando pareja para lo que es en el mundo.
Y si lo vemos en el ámbito espiritual, según la Biblia, no puedes estar viendo a filisteas. Y en las mujeres, viendo filisteos. Lo que debe ser es que uno mismo tiene que esperar en el tiempo de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Ahora, lo que es el papá, ¿qué es lo que tiene que tener mucho cuidado? El padre para con el hogar. No puede estar el hombre buscando consejos en el mundo para cómo va a solucionar el tema del hogar. Para eso Dios ha puesto instrumentos aquí, para que el hombre pueda consultar a Dios en la vida de los instrumentos que tienen madurez espiritual, los que también tienen experiencia por lo que es el hogar, los que tienen la palabra de Dios en sus corazones, y simplemente porque son sinceros. Eso es el deber del papá. No puede el papá permitir que los hijos estén peleando, o puede que el papá pueda permitir que los hijos traigan cosas del colegio para la casa que no son suyas. El hombre es el responsable de la casa. Nosotros somos responsables de nosotros mismos, ya se lo ha dicho. Y en este caso el pastor no puede estar oyendo doctrinas sin verificar la palabra de Dios y traerlas y emitirlas para la congregación, porque estaría trayendo confusiones para los que están congregando dentro de lo que es la casa de oración, de la congregación. Iglesia, no podemos permitir cosas que están fuera de la palabra. No podemos. Si algo se va a decir, tiene que estar bajo la luz de la palabra. Es muy importante que nosotros cuidemos de la casa, cuidemos de nosotros y cuidemos también de lo que es la congregación, lo que tiene un puesto de privilegio de parte de Dios en la congregación. No podemos hacer cosas que desagradan a Dios, no podemos hablar cosas que desagradan a Dios. En este caso, ¿qué fue lo que pasó con Adán? Descuidó a su mujer. ¿Dónde estaba Adán? Porque ahí, según la palabra de Dios, estaba Eva solamente, estaba solita ahí. ¿Dónde estaba Adán? No lo sé. Estaba durmiendo, estaba en otro lugar, no se sabe, no detalla la palabra de Dios. Pero el hombre tiene que estar siempre vigilante, tiene que estar como atalaya, cuidando de la seguridad de la casa. No es casarse por casarse, no es tener un hogar por tener un hogar solamente porque ha soñado tener un hogar. No es así. El hombre cumple una función muy importante en la casa. La mujer también tiene que apoyar al hombre, en este caso para lo que es el cuidado de la casa. Y en este caso de la congregación, la esposa del pastor también tiene que estar orando, apoyando al varón a donde Dios lo mande, y tiene que ser el apoyo para con lo que es la congregación. Muchos en el mundo, o muchos que conocen las cosas de Dios, cuando no tienen una luz, ven que ser pastor simplemente es serlo, estudiar, y porque el hombre le diga ya no eres pastor dentro de los seminarios, ya se creen pastores. No es. El llamado tiene que ser de parte de Dios. No es ser pastor por ser pastor, simplemente, como se dice, que es un pastor asalariado. Solamente le importa el dinero, le importa esto, y abre una congregación, compra un parlante, compra un micrófono, compra algún instrumento de sonido, compra sillas, lo alquila y ya dice que es pastor. No es así. La cosa de Dios no es por dinero, porque la palabra de Dios también está escrito que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y por dinero se hacen muchas cosas, pero la salvación no lo compra el dinero. La salvación ya es de parte de uno, del sometimiento de la santidad. Eso es como nosotros podemos ser salvos para con Dios, mediante la obediencia y sometimiento a Dios. Es así, iglesia de Dios, es así como se tienen que hacer las cosas. No podemos meter mundanalidad dentro de la casa de Dios tampoco. No podemos estar escuchando canciones o vemos que un sonido del mundo le gusta, ya lo cambian en la letra y lo ponen
como letras de supuestamente canción de Dios. No es así. Hay tantos en el mundo así, pero en este caso la música de Dios tiene que ser santa también. Tiene que ser llena e inspirada por el Espíritu de Dios. Y tiene que ser bajo la letra de lo que es la doctrina también. No podemos estar diciendo yo ando con Dios cuando bien sabemos nosotros que Dios es el que mora en nosotros. No podemos estar diciendo pues que hay canciones que hablan de lo que es después del arrebatamiento y salvación. No podemos estar cantando esas canciones porque sabemos que la salvación solamente es una sola y no hay segunda oportunidad. Porque he escuchado canciones que hablan de eso. Y bendito Dios, no tienen esa luz. Pero nosotros que tenemos luz y que cantemos canciones que afuera de las cosas de Dios, también está mal. Hay cosas que en las cosas de Dios tienen que ser minuciosas las cosas. Tienen que ser muy minuciosas. Ahora vamos a ver en el tema de qué es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para cómo nosotros no permitir que nuestra vida de Dios sea manchada. Primeramente, vamos a ir, ahora sus Biblias, en lo que es, vamos a entrar al tema de lo que son los ojos. Tenemos que tener mucho cuidado con los ojos. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo que tenemos que poner mucho cuidado es que no podemos mirar al mundo, no podemos desear cosas del mundo. Lamentablemente, ya que es culto de jóvenes y algunos jóvenes acá, y espero que también estén viendo la transmisión, jóvenes, porque sé que lo están viendo por el Espíritu, lo siento. En las iglesias ha entrado mucho la mundanalidad, ha entrado mucho lo que son las cosas del mundo, traen cosas del mundo. Jóvenes que no tienen conocimiento mucho de las cosas de Dios, como ya se les he dicho, se enamoran de personas que son del mundo. Más que nada en lo que es en la adolescencia, en la etapa donde tienen 12, 13, 15 años, 16 años. Están recién despertando su cuerpo, están formándose su cuerpo. Y en este caso, pues ya comienzan con los enamoraditos, las enamoraditas, y aquí y allá, porque alguien les dice algo bonito, ya se sienten felices, se les alborota todo lo que es el cuerpo. Y no es así. Por eso es importante que los padres enseñen a los hijos el temor de Dios. Esa es una responsabilidad muy grande de los padres. Desde chiquito, por eso habla la palabra de Dios, que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Ellos no van a poder decir, papá, mamá, no me enseñaron la palabra de Dios. Eso es la verdad. No van a poder decir. Cuando algo se le viene y ellos saben que está mal, entonces ahí la palabra de Dios va a estar dentro de sus corazones y ellos van a saber en qué momento actuar. Que no pueden oír las voces del diablo, porque el diablo busca destruir a la juventud, a la adolescencia. Y es importante que pues los jóvenes tengan que ver qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. En la palabra de Dios dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y eso es lo que tienen que enseñarles también, todo bajo la palabra de Dios. No es enseñanza porque es necesariamente porque has experimentado tú cuando eras adolescente. No, sino también tienes que, toda enseñanza tiene que ir bajo la luz de la palabra, porque la palabra de Dios es más efectiva que tus palabras mismas. Y tienes que enseñarle a tus hijos desde chiquitito que siempre tienen que esperar en Dios. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para reírse, hay tiempo para no reírse, hay tiempo de alegría, hay tiempo de tristeza, para todo hay tiempo. Y tienes que enseñarle también que los tiempos de Dios son perfectos.
que esa edad no está para estar pensando en cosas así, sino es para que ellos tengan que estudiar, tengan que aprender y que para más adelante, si es que Dios quiere que ellos tengan una profesión y les sirvan bajo esa profesión, ahí será. Pero mientras tanto no, tienen que estar estudiando, tienen que estar leyendo la palabra de Dios, porque no todo es estudio, también tienen que estudiar también la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que también tiene que, el hijo y la hija de Dios tienen que estar escudriñando las escrituras. Y eso está en Proverbios, tienen que estar escudriñando las escrituras. Oye, hijo mío, el mandamiento de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. Por eso es importante que los padres cumplan un papel importante en la vida de los hijos. Ellos tienen que estar mirando más las cosas de Dios, ellos tienen que estar orando, ellos tienen que también estar, si es posible en las vacaciones, tienen que estar ayunando también, tienen que enseñarles lo que es el ayuno, porque no todo es comer, también tienen que estar ayunando, tienen que enseñarles las cosas de Dios, todo con el ejemplo. No puedes decir algo cuando no lo haces tú, no puedes decir hijo ora cuando tú no oras, no puedes decir hijo o hija ayuna cuando tú no ayunas. Ellos tienen que estar también acá, en lo que es la congregación, en la casa de oración. Ellos también tienen que estar orando, ellos también tienen que estar formando también en lo que es la participación de la palabra de Dios. Ellos tienen que hacer eso porque Dios los ha mandado desde antes de la fundación del mundo, le han puesto en el vientre, si en este caso las mamitas, le han puesto en el vientre de ustedes para que ustedes traigan instrumentos de Dios poderosos para estos últimos tiempos. Porque la profesión que ellos tienen que priorizar más es en la profesión de las cosas de Dios. La profesión terrenal tiene reconocimiento, sí, tiene recompensa, sí, pero es temporal. Las cosas de Dios son eternas y allá es donde van a recibir lo que es la premiación en el tribunal de Cristo. Allá van a ser recompensados por todo lo que han hecho aquí en esta tierra. Eso es lo que tienen que hacer los padres. Y los jóvenes somos padres en potencia. También tenemos que prepararnos, tenemos que estar orando para si es que Dios, aún nuestro Padre Dios no viene, nuestro amado Señor Jesús no viene por la iglesia, si es que algún día nos permite que nosotros nos casemos y tengamos hijos, podamos enseñar en la palabra de Dios. Particularmente yo como varón tengo esa responsabilidad. La mujer, la jovencita también, que se va a casar en algún momento, también tiene esa responsabilidad de enseñar a los hijos. El padre y la madre tienen un papel importante en lo que es en la formación de una familia, y más cuando es en la familia en Cristo. Yo creo que todo lo que estoy diciendo es verdad, porque eso se nos es enseñado aquí por la gracia de Dios. Ahora dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Lo que es en la de la tierra tiene que ser en menos porcentaje. En lo que es conseguir en la profesión, en el estudio, bueno, sí, es bueno, pero tenemos que priorizar lo que es el estudio de la palabra de Dios. Porque nosotros somos cartas abiertas, de nuestra boca tiene que salir vida, de nuestra boca tiene que salir buena enseñanza, corrección bajo la palabra de Dios. Todo eso tiene que salir de nuestros labios. Bueno, obviamente Dios usándonos a nosotros. Poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Allá está nuestro lugar. Allá nos espera nuestro amado Señor Jesús. De allá hemos venido con un propósito, aquí en lo que es en la tierra. Cuando Dios nos alcanzó fue por su grande misericordia, fue por su grande amor que Él nos ha alcanzado a nosotros. Y a Dios ya nos tenía señalados de que determinada hora, día, año, iba Él a llamarnos con cuerda de amor y íbamos a llegar para con Él. Él nos iba a demostrar su grande amor para con nosotros y que también nuestra existencia aquí en esta tierra no es casualidad, sino porque Dios ya tenía un plan predestinado para con nosotros y ese plan y ese propósito lo vamos a tener que cumplir tarde o temprano. Puede que tengas una determinada edad, puede que ya seas adulto, puede que seas adulto, puede que tengas ya estés en la época de los 70, 80, 90 años, o puede que aún seas joven. No es tarde. Cuando tengamos que nosotros demostrar que Dios nos ha lo que Dios nos ha enseñado, va a llegar el momento en que
tú vas a tener que abrir la boca y Dios lo va a llenar de su Santo Espíritu. Por eso es importante que nosotros nos llenemos del Espíritu de Dios, porque de esa manera vamos a tener la fuerza, vamos a tener la osadía que Jesús tuvo para hablar de la palabra de Dios y reflejar a Jesús y reflejar también al Padre que mora en nosotros. Buscar las cosas de arriba, no en las de la tierra. La tierra es temporal. El mundo necesita esta palabra. Nosotros que sabemos que las cosas terrenales son pasajeras, hay que hablarles a ellos, que ellos también, ellos han sido también señalados de parte de Dios, porque la palabra de Dios todos lo escuchan. Nadie va a decir ante Dios, a mí nunca me hablaron, nunca me predicaron. Siempre se nos es hablado en algún momento. Pero bueno, cuando Dios habla, Dios en ti habla a alguien, pues entonces esa persona, tengo seguro que esa persona también ha sido señalado de parte de Dios para que ellos también conozcan esta palabra y ellos también en algún momento también sean portadores de la palabra de Dios. Por eso, iglesia de Dios, busquemos siempre las cosas de arriba, porque si nosotros estamos conectados con Dios, vamos a hacer de bendición a muchas personas. Vamos a ser instrumento de Dios para muchas personas. Esto no es juego. Muchos piensan que el Evangelio de Dios es fácil. No es fácil. Para Jesús no le fue fácil agradar al Padre. Para nosotros no se nos es fácil. Es mentira que afuera en la calle hay otras doctrinas que dicen: pare de sufrir, que si tú te vienes a Cristo, las cosas te van a ir bien. Te van a ir bien dependiendo de cómo es que tú agrades a Dios. Pero para eso es necesario que tú te esfuerces. Para eso es necesario que tú andes en santidad. Para eso es necesario que tú obedezcas al Padre. Para eso es necesario, porque te van a ir las cosas bien dependiendo de cómo es que tú te esfuerces en Cristo. Van a haber pruebas, van a haber tentaciones, sí, pero sé valiente, sé esforzado para que tu casa pueda ser bendita por causa de ti. Obviamente Dios pondrá contigo. Si tú vas bien, en tu casa va a haber bendición. Si tú te apartas de Dios, lamentablemente se te meten demonios, tu vida va a ser peor. Y aquí no es un día sí, un día no, un día sí, un día no. No es así. Porque te estás volviendo tibio. No busques agradarte a ti mismo. No busques hacer lo que a ti bien te parece. Porque eso sí hacen las personas del mundo. Eso sí hacen las personas que no conocen a Dios. Ellos buscan hacer lo que ellos bien le conviene hacer. Pero no es así. Nosotros ya conocemos la palabra de Dios. O no conocemos. Yo creo que acá todos estamos aquí siendo sinceros con Dios. Es difícil estar agradando a Dios en la juventud, sí, porque acá hay un montón de jóvenes en el mundo, porque te ven cargando una Biblia, ya te dicen santurrón, te toman como sano, se burlan de ti. ¿Eso qué importa? ¿Qué importa que se burlen de ti si tú decides agradar a Dios? ¿Qué importa? Es triste ver que en congregaciones no se habla de esa manera. Es triste. Pero agradezcamos a Dios que estamos en un buen lugar. Agradezcamos a Dios que Dios nos habla y nos dice qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Si en el trabajo donde estés, busca reflejar a Jesús en tu vida. Ya las cosas han pasado, ya las cosas que tú antes hacías, ya pasó, ya quedó atrás. Porque el diablo es especialista, que cuando tú te equivocas en alguna cosa, el diablo es especialista en acusar, es decir, tú ya no vales, tú ya no sirves, y el Dios no te va a perdonar. Puede que hayas caído feo, eso no te desaliente. Mientras tienes vida, Dios te da una oportunidad más para que te levantes. Puedes caer de una, pero en la próxima ya no. Porque es así. Puedes caer una, la otra no. O puedes que en tu debilidad caigas 1, 2, 3, 4, 5 veces. Pero eso no tiene que alegrarte. Haz como el que dice en la Biblia: enemiga mía, no te alegres de mí, aunque caído, me levantaré. Es verdad, iglesia de Dios. Yo cuando antes, tiempo atrás,
cuando no estábamos muy bien en los caminos de Dios. El pecado era justo, sí. El pecado te deleita, sí, por un tiempo, pero luego te sientes vacío. En la época de mis 20 y tantos años, hay cosas que no recuerdo, pero hay cosas que sí. Pero bueno, por la gracia de Dios, qué bueno que me haya borrado ciertas cosas. Pero sí, hay cosas que me recuerdo que en mis 20, 21, 22 años le agarré gusto a las cosas del mundo. Y aún, viniendo aquí, estando en las cosas de Dios, le agarré gusto. Pero luego Dios tuvo que tratar conmigo. Dios tuvo que tratar conmigo. Y así Dios trata con uno, trata con otro, y trata con otro, y trata con otro. Pero depende de uno. Depende de uno si uno decide levantarse o uno decide seguir hundiéndose en el pecado. Eso Dios nos da libre albedrío. Dios nos da libre albedrío. Dios no te obliga, no te pone una pistola en la cabeza para que tú le agrades, para que tú le sirvas. No, Dios no te obliga, el diablo te obliga. Usando esta carne te obliga a hacer las cosas que no agradan a Dios, a pecar y pecar y recontrapecar y recontrapecar. El diablo en esta carne siente delicia haciendo cosas que no agradan a Dios. Pero Dios, con su palabra, te muestra su amor y te dice: ven, hijo mío, ven que yo te puedo, aún así, a pesar de todo lo que has hecho, yo te puedo usar para hacer bendición para con los demás. Si antes servías al diablo, si antes agradabas al diablo y con mucho gusto, ahora, cuanto más tienes que ponerle ganas y tienes que agradar más a Dios que cuando agradabas al diablo. Es así, iglesia. Dios, por eso Dios nos manda que tenemos que poner las cosas, nuestra mirada en las cosas de arriba. Allá es donde tenemos que volver. No le demos gusto al diablo, no le demos gusto a esta carne, porque esta carne siempre te va a jalar al infierno. Esta carne siempre te va a jalar al pecado. Esta carne siempre te va a jalar. Pero uno tiene que madurar. Uno tiene que madurar en Cristo. Uno tiene que esperar todo para con Dios, en el tiempo de Dios. Oremos siempre por las congregaciones que no les hablan esta palabra, que acaricien el pecado. No les gusta hablar de la santidad, no les gusta hablar del infierno, no les gusta. Viven una vida cómoda, viven un evangelio barato, un evangelio moderno, pero no les gusta andar, no les gusta predicar lo que es la sana doctrina. Mayormente las congregaciones que no tienen mucha luz, o si tienen luz pero no quieren agradar a Dios, están como los fariseos, los saduceos. Dicen algo pero no lo hacen. Más llenos de pecados están. Y así es como están muchos, en muchos países están así. Pero gloria a Dios que estamos dispuestos, si es necesario, morir por la causa de Cristo. Porque el vivir, tenemos que vivir en Cristo. Y si vamos a morir, hay que morir en la carne y el pecado, y para Cristo también tenemos que morir. Yo creo que si alguien viniera un arma y entrara acá y comenzara a amenazar y comenzara a decir: ¿quién está dispuesto a negar a Jesús? Yo creo que ninguno de nosotros vamos a dar un paso adelante y decir: ya, está bien, yo renuncio a Jesús. Yo creo que todos aquí somos valientes. Me recuerdo que, bueno, hace no sé cuánto tiempo atrás, años creo, fue cuando se predicó Dios me usó justamente en este lugar para dar un testimonio que había oído hace un tiempo atrás. Eso también está en un video de Monterrey. Resulta que en Rusia, hace muchos años atrás, hace más de 100 años, después de la Segunda Guerra Mundial, unos años adelante, en Rusia se había levantado lo que es el comunismo. Ahí estaba el comunismo, y allí estaba
estaba prohibido que haya iglesias como ahora, abiertas. Eran perseguidos los creyentes, los hijos de Dios. No lo digo cristianos, porque no son cristianos, son hijos de Dios. Estaban siendo perseguidos los hijos de Dios. Y luego alguien comienza a decir, ¿saben qué? En determinado lugar, no me acuerdo la ciudad, en determinado lugar le dio la ubicación exacta de que se estaban reuniendo los hijos de Dios para hacer culto a Dios. Y era de mañana. Estaban saliendo de la vigilia. Y justamente en la madrugada, vienen eso de las 5 o 6 de la mañana, comienzan a llegar, bajan soldados comandados por un coronel, llegan ahí, rompen la puerta y dicen, quédense ahí. Y fueron llevados a la cárcel. Luego fueron sentenciados a muerte, justamente en la época donde había más frío, donde había nieve, todo era helado. Y justamente cerca de ahí había un río que estaba bien congelado. Bueno, no era hielo, pero corría agua por ahí. Entonces, como era medio hondo, entonces dicen, acá vamos a tirar a todos ellos que creen en Jesús. Allá todos son ateos, la mayoría son ateos. Entonces lo llevan juntamente con el pastor que estaban ahí, y el pastor era un pastor, pues tenía años en Cristo, y se lo llevan allá y lo reúnen a todos. Era una congregación, no me acuerdo cuántos números exactamente, pero era decir que era regular. Y el pastor lo pusieron adelante, lo cubrieron así, para este lado, todos, el pastor en medio, y comienza el coronel juntamente con todos los soldados que estaban ahí atrás de ellos, comienza a decir, todos los que están dispuestos a negar a Jesús, den un paso atrás. Todos. Entonces comenzaban ahí a esperar un momento, algunos estaban como que, y todos los hermanos decían, hermano, no hay que negar, ya mejor es que nosotros nos vayamos a la presencia de Dios, no importa lo que mando. O sea, todos se alejaban ahí. Algunos que estaban como que con miedo, ya se les fue el miedo y comenzaron a agarrar valentía. Pero nadie se había dado cuenta que el pastor, el que estaba ahí, le entró el temor. Entonces el coronel, mientras miraba, pasaba de ahí y venía, solamente el pastor dijo, yo no quiero morir. Entonces, yo no quiero morir. Y la congregación comenzó a decir, pero pastor, ¿usted por qué va a decir esto? Si usted es el que nos hablaba. Comenzaban a decir un montón de cosas y el pastor no se mutaba. Él no quiso morir. Entonces dijeron, bueno, este pastor es un cobarde. Bueno, ya, póngase a un lado. Lo jalaron para atrás y toda la congregación comenzaba a lamentar, a llorar, pero bueno, ya, en medio de lágrimas comenzaron a entrar a ese río. Algunos de ellos se les paraba el corazón y como caían adelante, otros caían para atrás, pero todos se metieron ahí. Entonces, mientras veía eso, el coronel que miraba a todo ello, se les fue abierto los ojos y veía que cada uno de ellos tenía una corona y un rostro resplandeciente. Y él se quedó anonadado, sorprendido por cómo es que cada uno de ellos tenían una corona, pero luego miró al costado que estaba el pastor y el pastor se le comenzaba a desaparecer esa corona y ese rostro de él comenzó a cambiar y era como un rostro horrible, como de muerte, de muerto así, pero era un rostro horrible. Entonces él dijo, le agarró al pastor y le dijo, yo no, antes que se desaparezca tu corona, yo quiero ir. Y no importa, ellos están con corona, yo sé
ese Dios del que tú servías es un Dios vivo, así que yo me voy a meter juntamente con toda esa iglesia. Y se metió. Y ese que narraba ese testimonio era un soldado ruso que vivió por un cierto tiempo, pero también fue alcanzado por Dios. Qué bonito es morir por Cristo, porque la Biblia está escrito que el morir por Dios es ganancia. Ese comandante, ese coronel, ese se fue con Dios. Se fue con Dios porque él creyó en Jesús. Y aquel que cree en Jesús es algo que está escrito en la Biblia. Entonces, qué bonito es morir por Cristo. Qué bonito es agradar a Dios hasta el final de nuestros días. Jesús nunca se bajó de la cruz a pesar de que le decían, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Jesús nunca se bajó de la cruz. Jesús lo hizo por amor a nosotros, por amor a su iglesia, a su novia, por amor a todos nosotros. Él ya hizo lo que nos merecía a nosotros hacer. Él ya lo hizo. Él se fue al infierno por nosotros también. Él ya hizo todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es agradar a Dios, obedecer a Dios hasta tu muerte, hasta el día que, si Dios permite que tengas que dejar esta tierra, hasta ese día, hasta tu último segundo, tú tienes que agradar a Dios. Tienes que morir en Cristo. Y qué bonito sería que tu alma se vaya con Dios y no al infierno. Muchos desean irse al infierno a pesar de que no, de que saben que la palabra de Dios les dice algo, no lo quieren agradar, no lo quieren acatar. Por eso, iglesia de Dios, pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Esta tierra ya es pasajera. Los placeres y los enamorados que hayas podido tener en el mundo, esos quedaron atrás. Si ellos te vuelven a llamar, no les hagas caso, porque el diablo te quiere jalar para allá. Tú solamente esperas en el tiempo de Dios, joven, jovencita. Tú esperas en el tiempo de Dios. Cuando Dios te dé tu pareja, esa pareja va a ser un hombre o una mujer que agrade el corazón de Dios. Solamente el corazón de Dios. No se va a agradar a sí mismo, sino va a agradar el corazón de Dios. Y posteriormente, así como agrada a Dios y ama a Dios, le va a saber amar y respetar a ti. Porque es así, iglesia de Dios, es así. Cuando uno se casa, se está casando con Cristo en la persona. Se está casando con Cristo en la persona. Y esa persona, esa ayuda idónea, o ese hombre de Dios que Dios te ha dado, ese hombre o esa mujer va a amar a Dios primeramente y te va a saber amar a ti, te va a saber respetar a ti, va a saber honrarte a ti. Es así. Un matrimonio en Cristo es lo más hermoso que puede haber en la tierra, porque es símbolo de la iglesia y Jesús en esta tierra. Es símbolo de todo ello. Entonces, por lo tanto, hay que esperar en las cosas de Dios. ¿Saben por qué se ha dicho todo esto? Vamos a Filipenses 3. Vamos a sustentar en todo esto, Filipenses 3, del 20 y 21. Porque nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús, el cual, como ya se les he dicho, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. La recompensa que Dios nos va a dar por nuestra obediencia a Él. Este cuerpo es un cuerpo, es como la ropa, se desgasta con el tiempo. Este cuerpo va a ser transformado a un cuerpo igualito al de nuestro Señor Jesús, un cuerpo incorruptible, donde puedes volar si quieres, donde puedes desaparecer y aparecer a donde quieres, si quieres comes, si quieres no comes. Es un cuerpo todopoderoso como el cuerpo de nuestro Señor Jesús. La naturaleza del Padre está en nosotros, en la nueva criatura, y ese cuerpo va a salir para cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesús. De un abrir y cerrar de ojos se va a ser transformado ese cuerpo de bajeza a un cuerpo que potencia como nuestro Señor Jesús. Por eso obedezcamos, iglesia de Dios. Todas estas cositas que se les he dicho, aún más va a ser recompensado por nuestro Dios. Y
Iglesia de Dios, esperemos todo en el tiempo de Dios. Ahora vamos a tener que hablar del tema del oído para seguir avanzando. El tiempo está corriendo. Vamos a ver que tenemos que tener cuidado con lo que oímos. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 4. Versículo 20 al 27. Y esto es la voz de nuestro amado Padre Celestial. Proverbios 4, versículo 20 en adelante dice: Hijo mío o hija mía, está atento a mis palabras. Tienes que aprender a atender. El atender, la palabra de Dios es un sacrificio también. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. O sea, tienes que estar leyendo la palabra de Dios. No se aparten de tus ojos. O sea, hasta en los momentos difíciles tienes que acudir a Dios y decirle: Dios mío, ¿qué es lo que me quieres hablar en esta hora? ¿Cómo es que yo puedo solucionar los problemas que estoy pasando ahora? Dice: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. No es la cosa de memorizarla, sino guardarla en el corazón. Guardarla aquí dentro del corazón. ¿Por qué? Porque son vida los que la hallan y medicina a toda su carne. En vez de estar tomando un paracetamol, un Panadol o cualquier otra cosa, medicina mejor es la palabra de Dios, porque acá está escrito: la palabra de Dios es medicina. 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este corazoncito, guárdalo siempre. Porque muchas veces del corazón, lo que hay, está escrito, lo que hay en el fondo del corazón, eso habla la boca. Tu vida espiritual se va a ser reflejada con la forma en que tú andas. Que tanto tamaño espiritual has alcanzado se va a reflejar por tu boca. Si tú hablas bromas, si tú haces cualquier cosa, mientes, das falso testimonio, lo que fuere, por lo que sale de tu boca, si tu boca sale cosas que no agradan a Dios, entonces eso se está viendo reflejado en tu vida espiritual. Si tú hablas de dar bendición a aquel que te maldice, entonces estás dando vida a quien necesita la vida. Porque nosotros somos transmisores de vida. Somos transmisores de vida. En nuestra boca no puede hallarse mentira. Y Jesús nunca salió mentira. Natanael también, Jesús le dijo: este es un varón justo donde no hay mentira en sus labios. Natanael. Pero nosotros mejor hay que imitar a Jesús. Porque Natanael también tenía sus errores, pero Jesús nunca tuvo errores, nunca pecó. Entonces, la fama que tú vas a agarrar, o la gracia que tú vas a agarrar, tiene que ser reflejada por tu boca. Si tú hablas bendición, si tú hablas la palabra de Dios, si tú devuelves con bien al mal, si tú haces todas esas cosas, entonces las personas van a ver el cambio que Dios está haciendo en tu vida. Porque es verdad, la cosa no es querer cambiar por querer cambiar. No es por fuerza o voluntad que tú vas a cambiar, sino porque tú te apoyas en Cristo. Ahí es donde vas a cambiar. Dios mío, ayúdame, lléname de tu palabra, ayúdame a cambiar. Todo eso tienes que pedirle en oración. Es así, iglesia de Dios. Ahí dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hablando de la vida espiritual. 24. Aparte de ti la perversidad de boca, justamente se habló, y aleja de ti la iniquidad de labios. No puedes tú maldecir. No puedes tú, como padre, como madre, no puedes decir a tu hijo cuando se comporta mal: oye, malcriado. No le digas así. Porque eso se escucha como por montón. A todos lados lo escucho. Oye, malcriado, le dicen. Le estás diciendo que va a ser malcriado. Nunca va a dejar de ser malcriado porque tú le estás diciendo que es malcriado. Entonces tienes que saber corregir de una forma sabia. Tienes que decir: hijo mío, mira, no te portes mal, por favor. Eso no agrada a Dios. Dios no se alegra con que tú te estés comportando mal. Compórtate bonito. Tienes que hablar de Dios. Hacerle entender que Él tiene que ser un temeroso o una temerosa de Dios. Tienes que enseñarle la palabra de Dios. Si el caso es travieso, se para en un lugar o en la escalera, te vas a caer, no le vas a decir eso.
estás profetizándole también de que se va a caer y cuando se cae te dije que te caíste. Pero ya le dijiste que se va a caer. Cuesta. Es gracioso. Tenemos que saber hablar también. Y aleja de ti la iniquidad del alma. Dice, tus ojos miren lo recto. ¿Qué es lo que tienes que ver? Los resúmenes o ya las transmisiones hechas por la palabra de Dios, aquí transmitidas en el YouTube o en el Facebook, lo que fuere, las prédicas, tienes que volverlas a oír. Por acá y por acá, eso es lo que tienes que entrar a la palabra de Dios. Tus ojos miren lo recto, tienes que mirar las cosas de Dios. Tú tienes que andar como avisado, no como un simple. Los avisados ven mal y se esconden en dónde, en Cristo. Pero los simples pasan, son confiados, pasan y reciben el daño. Nosotros no somos simples, somos avisados. Somos miren lo recto y tu párpado se derechura delante de ti. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados. Antes de dormir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Decirle, Dios mío, hoy día de rectitud delante de ti. O hay algo que tengo que cambiar. Si Dios en la prédica ya, en la congregación te ha dicho, ¿sabes qué? Tienes que arreglar este tema o esta parte de tu vida, hazlo. Si Dios nos habla, es porque es lo mejor para nosotros, para que seamos mejores cada día. Pero si acaso no sales invicto durante el día, agradecele a Dios. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados. Examinemos siempre la palabra de Dios. Si Dios nos dice, ¿sabes qué? Y esto te falta, entonces ocúpate en ello. Ocúpate en ello. Ya si has errado ayer, anteayer, tras anteayer, entonces busca ya no cometer el mismo error. Agradecemos siempre a Dios porque Él es nuestro mayor Padre. 27. No te apartes a diestra ni a siniestra, aparta tu pie del mal. Sabemos que caminar tenemos nosotros. Y caminar el camino angosto, por donde muy pocos pasan. Pero no andemos en el camino ancho. Ya estuvimos en el camino ancho. Ya sabemos lo que nos espera si nos pasamos al otro camino. El camino ancho donde muchos están, según la palabra de Dios. Muchos están en ese camino ancho. Mateo 7. Pero pocos son los que entran en el camino angosto. Andemos en el camino angosto. Estamos de peregrinos aquí en esta tierra. Se van a presentar muchas oposiciones en el camino. Se van a presentar trabajos que no van acorde a la voluntad de Dios. Se van a presentar ofertas de estudios, de estudiar alguna cosa. En este caso los jóvenes, se van a presentar oportunidades de estudio. ¿Sabes qué? Un estudio donde son 3 años, de 5 años te dan 3 años y en 3 años vas a salir profesional en tal lugar. ¿Y en dónde? En otro país. Sí. Para que tú dejes de congregar. Pero bueno, si está en la voluntad de Dios y si Dios quiere llevarte a otro lugar, está en la voluntad de Dios, pero tú no aceptes algo sin haber consultado a Dios, porque te van a pagar más y es un horario donde te impiden de congregar y son los 6 días de la semana donde tienes que trabajar y ya no puedes ni siquiera congregar, ni siquiera puedes ver las transmisiones que se hacen de la congregación. Y si vas a estar ocupado en todo ello, va a afectar tu vida espiritual. Y solo porque pagan un poquito más. Y vas a tener mejor posición, vas a poder comprar cosas que tú has querido comprar, cosas materiales, pero tu vida espiritual, ¿qué pasó? Vas a obtener cosas terrenales, pero las cosas celestiales, que es lo que más importa, que es lo que te va a llevar a la salvación, va a afectar en ello. Entonces dile, Padre mío, si no está en tu voluntad, no la acepto. Prefiero vivir en lo poco que tú me has dado, que sé que más adelante tú me vas a recompensar, que tener mejor comodidad actualmente y perder mi alma. Entonces es necesario que nosotros
qué es lo que mejor agrada a Dios. Y quizás nos desagrada a nosotros, pero si agrada a Dios, es lo mejor. Eso es necesario. Si por la gracia de Dios actualmente estoy donde estoy ahorita, con más disposición en las cosas de Dios, y ya quizás si Dios más adelante quizás me restablece el trabajo, pero si estoy dentro de las cosas de Dios, esperando en Dios, es mejor metiendo en Dios, y así mejora mi vida espiritual. Quizás, bueno, yo no sé, pero más adelante, Dios sabrá qué es lo que me espera. Y si Dios quiere que yo me meta haciendo las cosas de Dios, amén. Porque mejor es estar allá que ser agradecido, que agradar al hombre o a la mujer. Bueno, sigamos avanzando. Vamos a ver el tema de la lengua. Mayormente, muchos creyentes, a veces por creerse graciosos, estamos siendo descalificados ante Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hablamos. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice la palabra de Dios: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Cuando tú eres sabio en hablar, eso va a demostrar quién realmente eres y qué trabajo Dios está haciendo en tu vida. Unos quieren agraciarse por su propia cuenta, y otra cosa es que Dios ponga gracia en ti por la sabiduría que sale de tus labios. Hasta en la hora del momento difícil tienes que saber cómo responder. Por eso es necesario que nosotros busquemos tener temor de Dios. Es necesario que nosotros busquemos tener temor de Dios a donde nosotros vayamos. Siempre seamos temerosos de Dios, seamos sabios. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces nosotros en este caminar en Cristo tenemos que ser siempre sabios, iglesia de Dios. Sabios. Ninguna palabra torpe salga de nuestra boca, sino la que sea para edificación de los oyentes. Vamos a ir a Proverbios, justamente eso es lo que habla Proverbios, capítulo 16, versículo 23. Dice la palabra de Dios: el corazón del sabio hace prudente su boca. ¿Te busca la boca? Es clásico que todos los días siempre haya alguien que nos busque la boca. Mayormente en el trabajo, donde Dios me ha puesto el serenazgo, siempre hay, en las intervenciones, siempre hay alguien que te busque la boca, sabiendo que tú eres autoridad, trata de faltarte el respeto. Y aún cuando uno es policía, igualmente también no saben respetar, saben que están cometiendo un delito o una falta, igualmente se excusan. ¿Que tú no has fumado? ¿Que acaso tú no has pegado a alguna persona? ¿Que acaso tú no has tomado? Son faltosos. Y cuando uno es hijo de Dios, a veces uno, cuando uno no está bien parado, ese es el tema. Cuando uno está bien parado, te le paras como un gallo. ¿Qué te pasa? Que tú no sabes respetar. ¿Qué es el otro? Cuando uno no tiene sabiduría, es ligero en la boca. Pero cuando uno es sabio, uno es prudente, simplemente tú te encomiendas a Dios y dices: Dios mío, ayúdame a responder correctamente. Ahí está la diferencia. Cuando uno responde por sí mismo, cuando uno pide ayuda a Dios para saber responder correctamente. La palabra de Dios siempre tiene que ser, o sea, un hijo de Dios siempre tiene que responder con mansedumbre.
la característica de un hijo de Dios es que es manso. Cuando Jesús estaba pasando por diferentes facetas, cuando fue entregado en esa vía que tenía que pasar, está escrito en la palabra de Dios que Él solamente abrió la boca cuando era necesario. Cuando era necesario, así igualmente tú tienes que responder o hablar cuando es necesario. Alguien choca contigo o alguien se choca, obviamente yo creo que a todos nosotros cuando uno está caminando, a veces uno te mete el codo o te mete el hombro. Cuando no tienes la carne sometida, lo miras con unos ojos o hablas como tienes normalmente un mundano. Pero cuando uno está en Cristo, la paz de Dios se contigo, o Dios te bendiga. Y si uno te empuja, yo soy hijo de Dios, no entro a esas cosas. Así es como uno tiene que ser. Para lo que sea, cuando estás conduciendo, alguien te cierra, no sabes conducir, no sabes manejar. Clásico en los carros, en los automóviles, en los trailers, en los camiones, en donde sea, es clásico. O alguien te cierra y piensa que tú lo has hecho, te echa la bomba aquí. Y ahí es donde uno realmente cae cuando no tiene a Dios, no está bien parado en las cosas de Dios. Pero siempre es necesario, como hijo de Dios, hablar como conviene. Vamos a ya terminar, vamos a hablar cómo es que tenemos que caminar nosotros. Proverbios, aquí mismo Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, o sea, es sabio. Si voy a ir a tal lugar a agradar a Dios o no. Si me voy a determinado lugar porque me han invitado a agradar a Dios o no. Si te dicen, vamos a un cumpleaños, y tú sabes que es un cumpleaños donde va a reinar lo que son los clavos, la fiesta y todo ello, ¿qué hace un hijo de Dios ahí? O las amigas, ¿no? Del trabajo, las amigas del estudio. Vamos, fulano tal, o fulano tal, vamos a ir, vamos, pero yo no toco. Te vamos a dar agüita, te vamos a dar gaseosas, pero no importa, santo presencia, ya, no importa, no bailarás, pero vamos. Agradar a Dios, es clásico, ¿no? Me ha pasado, yo creo que también a ustedes les ha pasado. Te lo pintan inofensivo. Si tú no estás bien en Cristo, pero si ellos te dicen, no, hermano o hermana, bueno, ya, sé que no es una fiesta como ustedes, no, yo sé que ustedes no van a dar fiesta, pero te voy a dar partecita para que tú hables de Dios. Así como tú me hablas. Ya no vas a hablar de Dios. Si quieres hablar de Dios, que si quieres te vas, pero bueno, lo importante es que tú hables de Dios. Así como me hablas a mí, habla de los demás. Porque ha pasado también, me ha pasado a mí. Entonces, yo le digo, Dios mío, si quieres voy, póngalo en mi corazón. Si quieres voy, si quieres no voy. Y si Dios me pone en el corazón que vaya, voy. Pero si no, si te están palabreando, te están diciendo para que tú vayas, mejor no vayas. Porque es importante caminar con temor y temblor en esta tierra. ¿Qué pasa si tú vas a una fiesta solamente para congraciarte, para hacer quedarte bien con los amigos, con las amigas? Y en ese momento ocurre el arrebatamiento. ¿Qué pasa? Si tú no has tenido temor de Dios, ni siquiera has consultado a Dios en oración para que tú vayas, pero tú vas, y ese es el arrebatamiento, te quedaste solamente por agradar al hombre y no agradar a Dios. Está escrito en Hechos: es mejor agradar a Dios que a los hombres. En esta etapa de la juventud es difícil, sí, pero es mejor, como dije, agradar a Dios que agradar a los hombres o agradarse a uno mismo. Por eso Dios nos habla siempre en Proverbios:
nos habla del temor de Dios, la sabiduría, la inteligencia y la ciencia. Los tres nos habla siempre de la palabra de Dios. Por eso agradecemos siempre a Dios. Vamos a seguir en el mismo 16, versículo 7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos pacificará con él. Cuando, dice, no dice cuando tú te agradas a ti mismo, sino cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos pacificará con él. Eso que te hace la vida imposible. Ascua de fuego bajará un total sobre su cabeza si tú vas conmigo. Te dicen santa, te dicen, no sé, un montón de palabras que te dicen. Pero esos que se burlan de ti, en algún momento ellos van a ser alcanzados por el poder de Dios, por tu testimonio intachable, por ese esfuerzo que tú haces, por ese esfuerzo que tú haces en mantenerte santo, en mantenerte íntegra delante de Dios. Por eso Dios te va a pacificar a esos que te injurian por causa de tu santidad y tu sometimiento a Dios. Normalmente eso se ve en las casas. A veces los vecinos son chinchosos. A propósito ponen su música mundana. Es un bullón, me dicen. Ni siquiera es un departamento, es una casa acostado. Hacen un bullón. A veces toman en la misma calle. Y a veces dejan la vereda sucia. A veces se orinan en la misma calle y te dejan oliendo horrible. Cuando uno normalmente son higiénicos, a veces tiene que salir ahí a estar barriendo la vereda del frente de tu casa y estar ahí por todos los cochinos que han dejado. Y a veces uno va a decir, vecinita, Dios le bendiga, si los que no son creyentes, Dios le bendiga. Mira, ha manchado la vereda de mi casa, por favor. No lo hagan. Y la vecina que comienza a gritar, ¡ay, tú simplemente busca la paz. Sé manso. Pero ¿qué pasaría si una vecina es una vez del mundo? ¿Qué normalmente hace? ¡Ay, vecina! Hace un montón de palabras. Y que es verdad. Una cosa es el carácter de un hijo o una hija de Dios, y otra es el carácter de uno que no conoce a Dios. No puedes tú actuar como una mundana. Te causará cólera, te causará incomodidad, pero actúa como Cristo actuaría en tu caso. Por eso es importante que tu vecina vea que tú eres una mujer o un hombre de Dios. Ese testimonio íntegro va a causar que tu vecina, tu vecino que no conoce a Cristo, que lleva una vida vacía, una vida sin sentido, una vida sin paz, ellas o él vaya y te diga, vecino, dígame, ¿cuál es el secreto de que usted tiene un hogar, pero no es amor, donde usted es diferente? ¿Cómo puedo yo hacer que mi hogar también sea igual que el suyo? Ahí es donde vas a hablar la palabra de Dios. Solamente aguanta, yo no sé, pero este tema se me ha venido a la mente, pero yo creo que acá alguien, o si no alguien que está viendo la transmisión, está hablando Dios. Es importante que nosotros andemos agradando a Dios para que los vecinos, los enemigos que se te pueden levantar sean pacificados con nosotros. Vamos a avanzar también, capítulo 3 del mismo Proverbios, versículo 1 al 4. Dice: hijo mío o hija mía, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. O sea, la palabra de Dios, guárdala de tu corazón. Porque largura de días, mira, ese premio que Dios nos puede dar, nos va a dar. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Todo eso lo vas a tener tú por agradar a Papito Dios. No le digo Papito Dios, su Padre Dios. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. 3.
misericordia y verdad no te desamparen. Eso es lo que tiene que ser característico en la vida de un hijo de Dios. Misericordia, mansedumbre. Tú tienes que ver que los vecinos, la gente que no conoce a Dios, está necesitada de Dios, está necesitada de que alguien le transmita palabra de Dios. Y eso somos nosotros. En Cristo somos vida a esa gente. Por eso siempre es necesario salir a la calle, cuando se tiene que salir a la calle y predicar la palabra de Dios, porque esa gente necesita la palabra de Dios, necesita que sea transmitida vida. Y hay gente que los martes, donde por la gracia de Dios estoy cuando se puede, cuando se predica en la calle, hay gente que te escucha, se sienta ahí, da un sumerito, hace la fila, bendito Dios, hace esas cosas, ¿no? de que están ahí con sus hijitos, a veces salen, hacen la madre de que están atendiendo a sus hijitos, cuidando a sus hijos, pero están atentos a sus oídos, escuchando la palabra de Dios. Y yo veo, porque a veces estoy parado, estoy orando ahí dentro de mí, pero estoy viendo. Por la gracia de Dios hay gente que escucha. Hay gente que escucha, iglesia de Dios. Y hay gente que a veces te lo veo. Cada martes están ahí sentaditos, están escuchando la palabra de Dios. Es importante que la iglesia sea una iglesia que predique la palabra de Dios. Quizás estarás ahí, no predicarás, pero al menos en tu casa donde estés, pues si estás presente ahí, juntamente con nosotros, siendo instrumento de Dios, aunque no prediques, ora ahí. Ora ahí, es necesaria la oración de la iglesia de Dios para que esa palabra de Dios sea tocando los corazones de cada gente que no conoce a Dios. Y hay algunos que también puede que se hayan alejado de Dios, pero están esperando que Dios les hable, que Dios les llame, que cambien esa mentalidad de que Dios no me va a perdonar, de que Dios me ha rechazado. Porque hay gente que yo escucho, que hay gente, no, voy a volver a Dios. Mira, yo he hecho un montón de cosas y ya te he contado. Pero yo no creo que yo me perdone. Y si voy, creo que voy a pecar de nuevo. Yo sé que lo que hago está mal, pero si vuelvo a Dios, yo no voy a ser fuerte, no voy a volver a pecar. Tengo miedo de pecar. Mejor estoy así. Hay gente que tiene esa mentalidad porque el diablo se les ha metido esa mentalidad a la cabeza. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nos tienen acá a la cabeza. Porque a todos nos pasa que hay pensamientos del diablo que vienen a la cabeza. ¿Ves algo? Me vienen cosas a la cabeza. Escuchas algo, te vienen cosas a la cabeza. Por eso siempre tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hablamos. No es bueno en la chismosería, no es bueno en la murmuración. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos. Y ahora este caminar en Cristo tiene que ser un camino irreprensible ante Dios. Irreprensible. Dios quiere que andemos irreprensiblemente aquí en esta tierra. Vamos a seguir avanzando. Misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y mira qué pasa, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Dios sabe cómo es que tú pones el esfuerzo de agradarle a Dios. Siempre, mira cómo le dijo Dios a José: mira que te mando. No le digo, mira que te recomiendo, no digo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que te esfuerces y seas valiente. No hablaba necesariamente de las guerras que tenía que pelear, sino también de mantener su integridad delante de Dios, porque si él no se hubiera sometido a Dios, él no hubiera buscado agradar a Dios en esos tiempos, él no hubiera tenido ese puesto de privilegio, como el primero ahí que dirigía ese pueblo de Israel, la conquista de lo que es de Canaán, de la tierra de Canaán. No, si él no hubiera estado pegado buscando invitar a Moisés, él no hubiera tenido ese puesto de privilegio. Otro quizás no hubiera tenido, pero es así.
Tú no estás acá para buscar un puesto dentro de la congregación. Tú estás acá para agradar a Dios. Tú no estás acá para ser visto, tú, sino para que sea visto Dios en ti. Para eso estamos acá. Es la verdad, iglesia de Dios. Acá no estamos para que nos vean, sino para que vean a Cristo en nosotros. Tú simplemente esfuérzate, sométete, y así, poco a poco Dios te va honrando, porque tú le estás honrando. Yo honro a los que me honran, dice la palabra de Dios. Y si algo ven bueno en ti, que vean a Cristo en tu vida. Porque tú no puedes lograr nada si no es porque Dios lo hace contigo. Amén. Vamos a avanzar. Si vamos a tener que sufrir por causa de Cristo, que así sea. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 dice: carísimos o amados, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo por predicar la palabra de Dios, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Versículo 16. Pero si alguno padece como creyente, como hijo de Dios, no se avergüence, antes glorifica a Dios en esta parte. Por predicar la palabra de Dios, como dije, te van a decir muchas cosas. Mira cuánto sufrió Pablo. Sufrió Pablo por causa de Cristo. Sufrió Pedro por causa de Cristo. Sufrieron los apóstoles hasta la muerte, por agradar a Dios, por cumplir la misión de que había sido encomendado nuestro Señor Jesús a los apóstoles, y en este caso también lo hizo para con la iglesia. Si alguien que tú estás predicando, que puede pasar, y ha pasado a diferentes de nuestros hermanos, que por predicar la palabra te decían: cállate, loco, cállate esto, cállate el otro, te decían un montón de palabras. A veces te escupían, a veces te tiraban piedra, a veces te metían fierazos, como le pasó al siervo de Dios también, por predicar la palabra y por sacar esos letreros, los brujos. Por causa de Cristo somos bienaventurados. No hay que lamentarnos, no hay que quejarnos, hay que gozarnos. Te metieron un puñetazo, te metieron un palazo, un fierrazo, gloria a Dios, te saldrá un chinchonzazo. Por la gracia de Dios así, porque Jesús, mira cuánto le ha golpeado. Solamente por mostrarles la verdad a la gente. De los doctores de la ley, los fariseos y los saduceos. Todo lo que se tenía contenido le ataba a Jesús. Gloria a Dios, lo hizo por nosotros. Y ahora, si Jesús sufrió, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir? Dice el 18, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? El justo, mira, este caminar es difícil. Pero por la gloria de Dios y por Cristo, y en Cristo todo se puede. En Cristo todo lo podemos. Simplemente esforcémonos y oremos por nuestros familiares. Oremos por cada uno de ellos que necesitan la palabra de Dios. Yo creo que aquí todos nosotros tenemos a alguien que falta que venga a los pies de Dios. Oren por sus hijos, oren por sus esposos, oren por sus esposas, oren por sus padres, por su madre, por sus abuelos, por sus tíos, por sus sobrinos, por sus cuñados, oren por todos. Toda la familia tiene que estar aquí sirviendo a Dios, alabando a Dios, glorificando a Dios, orando a Dios. Qué bonito sería que todos tus familiares estén aquí, ahí juntos, unánimes, alabando a Dios. Para culminar, Dios me ha puesto en la mente un recuerdo de un testimonio también. En la Ciudad de México, allá en el país de México, la ciudad, si no me equivoco, de Guadalajara,
había un evangelista que estaba predicando en una campaña. Y mientras predicaba, a lo lejos, vio a un loquito, joven, pero bien cochino, que estaba allá a lo lejos, había un montón de gente. La mayoría eran congregantes y arriba estaban los pastores. Habían invitado a ese evangelista. Dice que a lo lejos había un loquito, un orate. Y de pronto escucha la voz de Dios y le dice, no me acuerdo el nombre del predicador, pero dice que Dios le dijo, ve y llámalo. Entonces, cuando escuchó eso, lo dudó, pero luego vuelve a escuchar la voz y le dice, ve y llámalo y dale tu anillo. Él seguía predicando y por tercera vez le dice, ve y llámale y dale tu anillo. Entonces, él va, lo mira y le dice, ven. Él no quería venir y le dice, pues, le vuelve a decir, ven, pero en el nombre de Jesús. Y él se acerca. Y cuando está cerca de él, comienza a moverse, ¿no? Como un endemoniado que estaba. Y cuando después que se estaba ahí, él baja. Y cuando le pone el anillo en su mano, a su dedo de acá, ese hombre comienza se arrodilla y comienza a llorar. Y de un momento a otro comienza a hablar en lenguas. Y el evangelista se sorprende. Y cuando se sorprende y se sube al altar, él se quedó anonadado. Y él levanta la vista y ve que la gente comenzaba a alabar y a glorificar a Dios. Comienza a glorificar y a alabar a Dios y comienza a agradecer por ese que estaba ahí arrodillado. Y él se sorprende y no entendía qué es lo que estaba pasando, por qué la gente agradecía al ver a ese loquito arrodillarse y comenzar a hablar en lenguas. Entonces uno de los pastores que estaban ahí atrás se acerca y le comienza a hablar. Pero antes de que comience a hablar, otro pastor corre y lo comienza a abrazar a ese joven. Y él se sigue sorprendido y ese pastor que se había acercado a él le dice, ¿tú ves a ese joven? Y él dice, sí. Ese joven que tú ves que está drogado, que está hecho un desastre, ese joven hace 5 años atrás era un joven usado por Dios grandemente, que cuando ese joven se iba a determinado lugar, a determinada ciudad, en ese lugar se sentía la presencia de Dios, gente se arrepentía, venía a los pies de Dios, era un poder tremendo de ese lugar. Quizás tú no lo conoces, pero ese joven era un joven muy usado por Dios. Entonces el pastor, el evangelista le dice, pastor, dime, pero ¿qué pasó con él? ¿Por qué él está de esa manera? Él dice que por 3 años, antes de su caída, o sea, hace 8 años atrás, mientras él era usado por Dios, había una joven que no era de la ley de Dios, pero sí era una joven que le conocía a él de vista, pero estaba supuestamente muy enamorada de él. Y él la resistió por 3 años. Pero lamentablemente cuando lamentablemente cuando él ya estaba viendo que atraía a esa joven, ¿no?, que la era perseguido,
entonces él poco a poco comenzaba a descuidar su vida espiritual. Hasta que un día ya no resistió tanto eso que hacen normalmente los jóvenes, tanta insistencia. Entonces él cae, se va a un hotel, cae con ella y lamentablemente él se sintió tan mal que ya no quiso nada de Dios. Él fue a su casa en ese mismo día y él se desapareció de su casa. Ahora que tú lo ves aquí, el pastor que está ahí era su padre. Era su padre que hace 5 años atrás no lo veía. Se decía por rumor de que ese joven lo habían visto bajo los puentes, en las construcciones que no estaban completas. Se veía en otros lugares ahí, lo reconocían, pero no se atrevían a acercarse porque él actuaba como un loco, como si fuera un retrasado mental. Así actuaba, tiraba piedra, hacía un montón de cosas. Entonces ese que está ahí es su padre, que hace 5 años él estaba orando, clamando por su hijo, y ahora está acá. Qué tremendo, qué tremenda es la oración de los padres. Qué tremendo es que nosotros no tengamos temor de hablar de Dios. Puede que mientras Dios esté usándote en las prédicas, puede que alguien esté hablando Dios. Alguien quizás esté alejado de Dios y esa persona esté buscando oír el llamado de Dios. Amada iglesia, mira, continuando con este testimonio, ese joven, cuando ya su padre lo tenía abrazado, él se paró y le llamó al pastor, al evangelista, le llamó y le dijo: ¿sabes qué? Yo me acerqué a donde tú me viste porque yo le había dicho a Dios que si tú no me hablas, yo me mato. Y abajo de su lengua tenía la mitad de una pastilla con que se mata un animal. Si tú no me hablas, yo me tomo esta pastilla y me mato. Porque yo ya no tengo sentido de seguir viviendo. Yo ya estoy cansado de la forma en que estoy viviendo. Yo ya estoy cansado de la forma en que estoy pecando. Yo ya no puedo aguantar más esto. Pero ¿sabes? Fue grande la misericordia de Dios, que cuando yo le había dicho eso y me había acercado, yo no te vi a ti. Yo vi a un gigante que estaba parado en ese altar, que me estaba llamando y me decía: ven, hijo mío, ven, que yo aún te amo, aún te quiero usar, aún quiero seguir salvando almas a través de ti. ¿Ves qué tan grande es el amor de Dios? Es importante ser sincero con Dios, porque si eres sincero con Dios, Dios cuando habla a través de ti, salva. Él sabe la situación de cada alma que está ahí, en ese lugar sentado, parado, atendiendo. Es importante que nosotros hablemos de Dios. Ese joven, si él, evangelista, no obedecía a Dios y seguía predicando, te aseguro que ese joven no hubiera sido restaurado por Dios. Se hubiera muerto, su alma estuviera en el infierno. Por eso es importante obedecer a Dios. Es importante tener comunión con Dios. Es importante ser agradecido por Dios todos los días. Todos los días. Amén, iglesia de Dios. Vamos a culminar también con esto. Lucas capítulo 12, versículo 37-38 dice:
Bienaventurados aquellos siervos o siervas a los cuales el Señor viniere, hablando de nuestro Señor Jesús, hallare velando. De cierto os digo que se sentirá y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirá. Nuestro Señor Jesús nos va a servir en la cena del Cordero. 38. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos. Yo creo que todos nosotros queremos estar allá en los 3 eventos que acontecerá allá en la presencia de Dios: el tribunal de Cristo, la boda del Cordero y la cena del Cordero. Allá queremos estar. Acá ya no agarremos gusto, no le agarremos interés a nada de lo que hay en esta tierra. Busquemos tener riquezas del cielo, no tanto las riquezas acá en la tierra, sino las riquezas espirituales, las riquezas celestiales. Eso es lo que tenemos que enriquecernos nosotros. Somos ricos por Dios y que seguimos enriqueciéndonos a través de